amigo, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a este espacio donde continuamos estudiando la palabra de Dios, teología y profecía. Hoy continuamos con este estudio acerca de las 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Hoy corresponde estudiar Daniel capítulo 9, versículo 25, donde nos habla específicamente de las 69 semanas. Acompáñanos. Daniel capítulo 9, versículo 25 nos dice: desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces hoy vamos a hablar de las 69 semanas, porque 7 semanas y 62 semanas da 69. Aquí es necesario comprender que estamos hablando de una manera simbólica, aquí cronológica, principio día por año, porque una semana se entiende que son 7 días. Entonces estamos hablando según el principio día por año, que vamos a estudiar en una próxima oportunidad. Nos está hablando que si son 70 semanas, se debe multiplicar 70 por 7, porque son 7 días que tiene una semana. 70 por 7 da 490, pero como es el principio día por año, que ya lo hemos dicho, da 490 años. Si fuese interpretado como días, entonces no daría la evidencia para la interpretación. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Gabriel menciona algunos otros detalles. Menciona desde la salida del decreto, ¿no? Menciona allí varios decretos, y esto se va cumpliendo a medida que va pasando el tiempo. Hasta el año 34 se cumple. Entonces, si se entiende de manera literal que fuera un año y un tercio, es decir, un año y 3 meses, no se cumpliría. Así que hay que interpretarlo según el principio día por año. Entonces, ¿qué dice la palabra? Nos dice que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Hay que comprender entonces los decretos. Hubo varios decretos para restaurar, para edificar Jerusalén. Pero hay que entender las palabras restaurar y edificar. Restaurar tiene que ver con darle a la nación de que sean independientes, de que tengan autoridad para gobernar. Antes no la tenían, estaban subyugados bajo los babilonios, pero ahora lo que debe de hacer el decreto, según para que se dé la orden, es que sean una nación independiente. Y la otra es que el decreto diga que reconstruyan la ciudad. ¿Cuándo fue dado ese decreto? Aquí nos podemos encontrar con algún problema, porque es que se dieron varios decretos. La historia nos dice que un decreto lo dio Ciro en el año 538, 537. Otro también lo dio Darío en el año 520. Otro lo dio Artajerjes primero. Artajerjes dio 2 decretos, uno en el 457 y el otro en el 444. Siempre se ha tomado el 457. Pero ¿por qué el 457 y no el 444? Vamos a mirar por qué no se puede tomar el decreto de Ciro y de Darío. ¿Qué tienen estos que no cumple con la profecía? Vamos a mirarlo. El decreto de Ciro se encuentra en Esdras capítulo 1, versículo 2 al 4. Y según este decreto se dio permiso a los judíos para que regresaran a su tierra natal, para que reconstruyeran el templo. Pon cuidado, el templo. Y según nos dice Daniel 9:25, ahí se hablaba de edificar, se habla de la restauración, de que fueran una nación independiente, y también la ciudad. Así que no está hablando del templo. Entonces el decreto de Ciro se cumplió con Zorobabel, reconstruyeron el templo, pero ya quedó allí, ¿no?
Y también dio permiso para los que quisieran venir, llegaran, pero no trascendió más ese decreto. Así que no cumple la especificación dada por Gabriel, de que fueran una nación independiente y que se reconstruyera la ciudad. El segundo decreto que menciona la historia es el de Darío. Según está mencionado en Esdras capítulo 6, versículo 3 al 12. Dice que los judíos comenzaron la reconstrucción, pero un gobernador llamado Tamnai les dijo: ¿ustedes quién les dio permiso para reconstruir? Ellos, nos dice la Biblia, que citaron el decreto de Ciro. Ciro nos dio permiso. Y este hombre nos dice que llama o envía mensaje al rey Darío, y Darío nos dice en Esdras capítulo 6, versículo 3 al 12, que buscó los registros y verdaderamente encontró que había un decreto de Ciro. Y le dijo: déjalos que reconstruyan, no seas allí piedra de tropiezo. Ese fue el decreto de de Darío, pero nota que está tomando el decreto anterior, el de Ciro. Está tomando el decreto de Ciro, es el mismo decreto, no está diciendo nada nuevo. Por lo tanto, no se lo puedo tomar como el punto de partida para las 2300 tardes y mañana, o las 70 semanas. ¿Por qué? Porque no habla de Jerusalén como una nación independiente, y tampoco habla de la reconstrucción de la ciudad. Sí lo hace el decreto de Artajerjes, que es dado en el año 457. ¿Qué decía el decreto de Artajerjes? El cual se encuentra en Esdras capítulo 7, versículo 12 al 26. Pon atención. Número 1, les daba permiso a cualquier judío para regresar a Jerusalén. También les daba permiso para adorar a su Dios. Este decreto también ordenaba a los oficiales del gobierno persa para que proveyeran a los judíos de provisiones como plata, trigo, vino, aceite, sal, para lo que ellos necesitaban. También prohibía que se les cobrara impuestos, y también autorizaba a los judíos a nombrar jueces y gobernadores. ¿Qué tal te parece? Se está cumpliendo allí lo que dijo Gabriel, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Entonces allí se da. Entonces aquí está para nombrar jueces y gobernadores, pero algunos preguntan: ¿pero dónde dice que para reconstruir la ciudad? Espera un momento. Se cuenta que los judíos comenzaron a reconstruir la ciudad, pero también recibieron oposición, por lo cual algunos mandaron cartas, y Artajerjes cambió de parecer y les dijo: se detiene la obra, porque los judíos habían sido acusados de levantar insurrecciones, de ser rebeldes, y se les dijo: mira en la historia y verás que siempre han sido un pueblo rebelde, no vaya a ser que se vayan a rebelar contra ti. Artajerjes le dio miedo, suspendió la labor. Pero notan, ellos están reconstruyendo, aunque el texto no lo dice, están reconstruyendo. Y los que le ponen la queja no dicen están haciendo algo en contra de la ley, sino que los acusan antes de ser rebeldes, no de estar haciendo algo en contra del rey. Y el rey verdaderamente les había dado el permiso para reconstruir, ahí está tácitamente. Entonces, de ser nación independiente y también de reconstruir. Después nos dice el libro de Nehemías, eso ya lo conocemos, que Nehemías se encuentra triste y Artajerjes le dice: ¿por qué estás triste? Y le dice: ¿cómo no voy a estar triste si tumbaron las murallas? Mi pueblo está solo. Y ahí es donde da el segundo decreto Artajerjes, en el año 444. Hay algunos que dicen que debe ser tomado ese año, pero en ese momento lo que da es cartas para que vaya a los guardabosques y para que pida permiso, pero no es un decreto como tal. El decreto como tal es el del año 457. El del 444 viene siendo allí una carta que confirma lo que ya estaba dicho. Entonces, el decreto para la salida de la orden es en el año 457.
antes de Cristo. Y hay evidencia cronológica que indica ese año es el que debe ser tomado como el punto de partida de los 2300 años y también de las 70 semanas. Amigo, gracias por habernos acompañado en este estudio de la palabra del Señor. No olvides suscribirte, no olvides también compartir y síguenos acompañando en este maravilloso estudio de las profecías. Dios te bendiga.